Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a, vamos a tratar hoy el tema de la tributación de las personas morales en México. Eh, Tenemos esta sesión para tratar asuntos relativos al cumplimiento de la declaración anual. Vamos a esperar un par de minutos para que puedan conectarse las demás personas y comencemos con el seminario, con la charla. Espero que se encuentren todos muy bien y en un par de minutos comenzamos. Pues bueno, vamos a comenzar con esta breve charla respecto a la tributación de las personas morales en México. Vamos a ver algunos temas relevantes y con relación al cumplimiento del impuesto a la renta, la fecha en que debe desearse, algunas, algunas consideraciones que tenemos que tener para el cumplimiento del impuesto del ejercicio. Este año en particular toma relevancia el concepto de la PTU, que en alguna otra charla lo hemos tratado, que es la participación de los trabajadores en las utilidades de la compañía. En México, hasta el año pasado, se repartía un 10% de la utilidad neta del ejercicio. Sin embargo, con una reforma que se dio en, a finales del año pasado, pues bueno, hubo una modificación importante en este concepto que más adelante vamos a tratar. Bueno, entrando directamente en materia, pues bueno, ¿quiénes son cuáles son las generalidades del impuesto o los temas de manera general que vamos a tratar? Pues bueno, ¿quién es el sujeto y cuál es el objeto del impuesto? Los sujetos se entienden así como personas jurídicas o personas morales que están constituidas formalmente en México. ¿Cuáles son sus ingresos acumulables? Las deducciones autorizadas a que tienen derecho, algunas de ellas, sin entrar en un detalle específico, cuál es cómo se determina el resultado fiscal y el impuesto del ejercicio. Asimismo, también vamos a conversar sobre los pagos provisionales o los PPM, como son conocidos en otras partes de Latinoamérica, y el coeficiente de utilidad, que este coeficiente de utilidad tenemos conocimiento que
aplica en varios países de Latinoamérica, que es un cociente o un factor con el cual los contribuyentes adelantan un pago de impuestos a reserva de ver su resultado del ejercicio. Entonces, vamos a ver también esto, cómo se determinan las pérdidas fiscales y cuánto tiempo tenemos para poder utilizarlas. Como se los comentaba en un inicio, la participación de los trabajadores en las utilidades de la compañía, cuál es el cambio que a partir de este año comenzó. Bueno, pues entendemos como sujeto del impuesto todas las personas físicas o naturales o personas jurídicas. En este caso, todas las personas jurídicas formalmente establecidas en México y que el objeto del impuesto tiene que ver con todos los ingresos que perciban en México, que cuenten con un establecimiento permanente en México, entendiendo el establecimiento permanente como sus oficinas centrales, una sucursal, un taller, una fábrica, un almacén, en el cual se encuentre su principal administración del negocio. Es decir, en donde llevamos a cabo en nuestras operaciones, pues bueno, eso se entiende como establecimiento permanente. Ahora, los ingresos se considera toda cantidad que modifique de manera positiva el haber patrimonial de una persona, en este caso jurídica. Entendemos que si bien es cierto, el concepto de ingreso puede ser muy amplio, en su mayoría son ingresos atribuibles, son ingresos que tributan bajo el impuesto sobre la renta, pero existen algunas excepciones que, bueno, de tratarse o de tener ese concepto, lo tendremos que estudiar. En este momento les puedo comentar con que algunos de estos conceptos que no se consideran ingresos que tributen para México, pues bueno, son los préstamos o las capitalizaciones que vienen del extranjero. Y entonces estos conceptos no se consideran como tal un ingreso por el cual se tenga que pagar un impuesto. Eh, ¿Cuándo se consideran los ingresos efectivamente acumulables para impuesto a la renta? Pues bueno, estos ingresos para impuesto a la renta se consideran, entre otros momentos, cuando se reciben en efectivo, en bienes, en servicio o en crédito, habiendo otros supuestos ya muy específicos y que generalmente, pues bueno, esos no se dan de manera cotidiana. No se consideran ingresos, como se los comentaba, los aumentos de capital o los ingresos por dividendos, utilidades o utilidades que perciban de otras personas morales en México. Entonces, este tipo de ingresos o este tipo de depósitos que pueden tener las compañías, si bien se pudiera considerar un ingreso, pues bueno, la norma aquí nos establece como tal que no se consideran ingresos atribuibles para impuestos sobre la renta. Y pues bueno, existen tres momentos básicamente en los que los ingresos ya se consideran tributables, es decir, por los cuales ya tenemos que pagar un impuesto sobre la renta, ya sea en un pago provisional y por consecuencia en su declaración anual de impuestos. Eh, Estos momentos son cuando se expide el comprobante que ampara el precio en la contraprestación pactada, pues bueno, con el comprobante entendemos la factura, que en el caso de México, pues bueno, todas las facturas son electrónicas y se denominan CFDI, comprobante fiscal digital por Internet. En este momento, en México ya nos encontramos en la versión 4.0 de estos comprobantes digitales y que dicho sea de paso, pues bueno, se tienen que cumplir con varios requisitos que deben de tener estos comprobantes de ingreso. Para decir, un par de las modificaciones que comenzaron y que comenzarán a partir del mes de mayo de este año, pues bueno, tiene que ver con el RUT o el RFC del cliente, pues bueno, definitivamente es un dato indispensable. Dos, el código postal del beneficiario o del cliente. Te debemos indicar en el comprobante fiscal digital o en el CFDI en su versión 4.0
si este, el código postal o la dirección del beneficiario. Otro de los conceptos que son nuevos para esta versión 4.0 son el régimen fiscal en el que tributa el cliente. Es muy importante que a partir de mayo, que es cuando comienza esta nueva obligación, pues bueno, debemos de contar con el régimen fiscal, que normalmente lo podemos asumir, pero lo correcto y lo que nosotros recomendamos es de que cuenten con la constancia de situación fiscal expedida por el Servicio de Impuestos Internos, en este caso en México, el SAT, para que podamos acreditar correctamente que esos ingresos o cuál es el régimen fiscal, porque en el capítulo de las personas morales existen varios regímenes fiscales, como es el régimen general de ley, en donde la mayoría de las empresas se encuentran. También existen asociaciones civiles o empresas no contribuyentes, coordinados que se dedican al tema de transportes. Entonces, es importante tener este dato porque puede existir una sanción por no expedir los comprobantes correctamente, y esto incluye el régimen fiscal de los contribuyentes. Bueno, otro de los momentos es que se envíe o se entregue materialmente el bien o cuando se preste el servicio, aún y cuando la primera circunstancia, que es la expedición del comprobante, no se haya dado. Es decir, yo puedo entregar el bien o prestar el servicio, pero no haber expedido mi factura. Pues bueno, ya por el hecho de entregar el bien o prestar el servicio, ya también se puede considerar como un ingreso atribuible a impuestos sobre la renta. Y por último, también cuando se cobre total o parcialmente el precio o la contraprestación del producto o del servicio, aun y cuando los dos primeros también no se hayan dado, ¿no? Es decir, yo puedo haber cobrado de manera parcial o total el servicio, no lo he entregado y no he entregado mi factura, pues también es otro momento en el que ya tengo que considerar como un impuesto sobre la renta y que lo tengo que incluir en mi base de impuestos, tanto de pagos provisionales como en su defecto en la declaración anual. Y en el caso de ciertas sociedades de personas o ciertas régimen o no régimen, tipos de sociedad, más bien como en este caso las sociedades civiles, que son sociedades que prestan servicios profesionales, como puede ser un estudio de abogados, un estudio de, este, de ingenieros, un estudio de arquitectos. Bueno, estas sociedades que se constituyen bajo este esquema de sociedad civil acumulan sus ingresos hasta el momento del cobro. Es decir, que yo, estando en una sociedad civil, puedo expedir el comprobante que ampara el precio de la contraprestación, pero no es acumulable porque la norma o la ley en materia de impuesto a la renta expresamente indica que debe de ser acumulado hasta el momento en el que se cobre, única y exclusivamente hablando de las sociedades civiles. Entonces es importante tener ese dato. Bueno, dentro de las deducciones autorizadas para las personas jurídicas encontramos los conceptos siguientes: las devoluciones o descuentos y bonificaciones hechas en un ejercicio. Cabe mencionar que también la autoridad en el año pasado hizo recomendaciones para no elaborar notas de crédito con el fin de cancelar facturas. ¿Qué quiere decir? Que cuando expedimos una factura y el cliente tal vez nos pide modificarla o anularla, porque tiene un dato incorrecto, porque la operación se va a pausar, pues la autoridad indicó que el concepto de las devoluciones y los descuentos tienen como fin otorgar un pequeño beneficio hacia los clientes, es decir, un porcentaje de descuento, una bonificación por una entrega tardía, por un producto mal entregado o en malas condiciones, pero en ningún momento las devoluciones o las notas de crédito tienen que tener la figura de cancelar completamente una factura. Es decir, que si yo elaboro una factura por $10,000,
podría elaborar una nota de crédito que contablemente y financieramente puede ser el efecto cero, pero fiscalmente ya no es lo correcto. Es una mala práctica que se tenía en ejercicios anteriores y ya la autoridad se manifestó en este tema, ¿no? El costo de lo vendido, pues bueno, todo lo que tiene que ver con la venta de productos, como el propio producto, los gastos de importación, los honorarios a los agentes aduanales y algunos impuestos que se pagan por la importación de los productos que se quieren llevar a cabo aquí en México, pues bueno, definitivamente esto también es un gasto deducible de impuestos. Las inversiones en activos fijos también es otro concepto, como pueden ser los autos, el mobiliario, equipo de cómputo, maquinaria para desarrollar o para fabricar nuestros productos en sus distintos porcentajes, ¿no? Hablando, por ejemplo, de los autos y de los equipos de cómputo que son, y el mobiliario, que son los conceptos que más cotidianamente tienen las compañías, pues bueno, un auto se deprecia a un porcentaje del 25%, es decir, en 4 años se termina de depreciar. Un mobiliario es a una tasa del 10%, lo que nos va a dar una vida útil mayor por este concepto, y el equipo de cómputo en un 30%. ¿Por qué? Pues porque son equipos que fácilmente se tienen que, o que en pocos años se tienen que cambiar por la dinámica de la tecnología. Pues bueno, también otro concepto que es una deducción autorizada cumpliendo con sus requisitos debidamente son los créditos incurvables, es decir, cuando nosotros tenemos una cuenta por cobrar y sabemos que esa cuenta ya definitivamente no va a ser útil o no va a ser una cuenta recuperable. Entonces, como nosotros en algún momento la acumulamos para efectos de impuestos sobre la renta, la autoridad nos permite con ciertos requisitos, con una serie de requisitos, con una serie de avisos, poder deducir este concepto o esas facturas que acumulamos y que ya nunca nos van a ser pagadas. Bueno, también los impuestos estatales y las cuotas de seguridad social por los trabajadores que se tengan. Cuando tenemos sueldos y salarios, pues bueno, definitivamente es uno de los conceptos de mayor importancia en la nómina en los rubros de las compañías, la nómina de los trabajadores, pues bueno, todo lo que es los sueldos, los impuestos que se pagan por tener a los trabajadores y toda la seguridad social, todo ese conjunto de gastos definitivamente también son eh, deducibles de impuestos. Honores a profesionistas, personas naturales o personas jurídicas también son conceptos deducibles, ¿no? Los intereses también a cargo del contribuyente por contratos de mutuo, contratos de préstamo que se tengan intercompañía o con alguna institución financiera por obtener un crédito. Bueno, también estos conceptos son deducibles de impuestos. Dentro de los requisitos que básicamente pide el Servicio de Impuestos Internos, de manera enunciativa, diremos los siguientes, pero pues, es importante tener una visión de que lo que está aquí son los conceptos o los temas más generales. Pueden existir requisitos muy específicos para ciertas deducciones. Ser estrictamente indispensable para los fines de la actividad, pues bueno, todos los gastos que pretendamos hacer tienen que tener una relación directa con el ingreso que vamos a obtener o que vamos a cobrar o por la venta del producto que vamos a dar. Contar con la documentación comprobatoria, pues bueno, tratándose de las facturas, pues bueno, tienen que ser las nacionales o extranjeras, así como tratándose de productos que vienen del extranjero, debemos de tener el pedimento de importación, que el pedimento de importación no es otra cosa más que el documento que acredita la legal estancia de mi mercancía en México y que fue autorizado por un agente aduanal, pagando los impuestos debidamente por su internación y pues bueno, tanto el pedimento como las facturas que amparen la compra de esos productos a un proveedor en el extranjero, pues bueno, ese es el requisito que se debe tener para estos conceptos, ¿no? La importación
de productos a México para su posterior venta. Aplicar los porcentajes máximos de presión en casos de activos fijos, pues bueno, ya como nos comentamos, la ley establece una tabla de porcentajes para cada activo fijo en específico. Y cuando se trate de compras mayores a 2,000 pesos mexicanos, eso es cerca de $100 estadounidenses, pues bueno, tiene que ser pagado mediante una transferencia electrónica de fondos, una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito, siempre de la cuenta a nombre del propio contribuyente. También puede existir alguna cuenta, algún gasto por cuenta de terceros que haya sido pagado por cuenta nuestra a través de uno de los empleados o a través de algún gestor. Bueno, también esos gastos pueden ser debidamente deducidos del impuesto. Que estén debidamente registrados en la contabilidad y que solo sean restados una sola vez. En el caso de los sueldos y salarios, además de que se cumplan los requisitos que ya establecimos, se consten en comprobantes fiscales digitales y se paguen las retenciones por impuestos sobre la renta, se inscriban a los trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es la dependencia de gobierno encargada de dar seguridad social a los trabajadores, y pues bueno, se cumplan con las disposiciones de subsidio al empleo que establece la ley. Que este concepto de subsidio al empleo, ¿qué es? Pues bueno, es un valor, es un subsidio, como bien su nombre lo dice, que el gobierno entrega a los trabajadores que tienen pocos ingresos. Hay una tabla que publica el Servicio de Administración Tributaria, el Servicio de Impuestos Internos, en el cual hay ciertos rangos de ingresos y que de caer en uno de estos rangos, lejos de retener un impuesto, pues el gobierno le entrega un subsidio, un valor económico al trabajador para que pueda verse beneficiado y, pues bueno, lo entrega a través de la compañía, es decir, la persona jurídica, la persona moral es la que se lo entrega económicamente o en dinero al trabajador, y este subsidio, como compañía, yo tengo el derecho de acreditarlo o de disminuirlo de mi impuesto sobre la renta. Entonces, es decir, el gobierno, le presto al gobierno, pero de alguna manera tengo la posibilidad de cobrarme con el mismo gobierno a través del impuesto sobre la renta de la compañía. ¿En qué caso en el caso de que los productos causen IVA o que se cobre IVA, pues tiene que estar expresamente y por separado dentro de la misma factura? En el caso de servicios que prestan personas naturales o sociedades civiles, pues estos se encuentren efectivamente pagados dentro del mismo ejercicio. Es decir, que si yo tengo gastos o tengo facturas, boletas de sociedades civiles y personas físicas que me prestaron un servicio y al 31 de diciembre de este año, no sé, de ese año o de algún año en particular, no se hayan pagado, pues bueno, esos honorarios o esos servicios no van a ser deducibles en el ejercicio en el que se recibió la factura, sino van a ser deducibles en el ejercicio siguiente, es decir, cuando se haya pagado. Es por eso que es importante que se pueda tener este, una conciliación de los, de los gastos que tienen que ver con estas personas físicas o con estos contribuyentes, ¿no? Y también en el caso de donativos, que no sean onerosos o remunerativos. Onerosos quiere decir que sean muy altos, y remunerativos que no demos un donativo para recibir tal vez un beneficio a cambio, ¿no? Y además de eso, no debe de exceder del 7% de la utilidad fiscal del ejercicio anterior. Entonces, aquí en este concepto de los donativos ya parece que hay tres condiciones. Uno, que no sea muy alto el donativo, que no esperemos ningún beneficio a cambio del donativo, y además pues no tiene que ser mayor al 7% de la utilidad del ejercicio anterior. Entonces debemos de cuidar esos conceptos. Aquí ya entramos básicamente en la determinación de la utilidad, y para llegar al impuesto del ejercicio consideramos que los ingresos acumulables en un ejercicio se les disminuyen las deducciones autorizadas, que ya algunas de ellas ya las comentamos. También
le podemos disminuir o restar la PTU pagada en un ejercicio, que es la participación de los trabajadores en las utilidades, y obtenemos una utilidad o pérdida fiscal. En caso de que hayamos obtenido una utilidad fiscal, le podremos disminuir, en su caso de tener, en caso de tener las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores hasta por 10 años. Es decir, una pérdida fiscal, cuando tenemos esta consideración o este concepto, tenemos 10 años para aplicarlo. Y en caso de que uno de los ejercicios, pudiendo haber aplicado la pérdida, no lo hicimos, pues se pierde el derecho de aplicar esa pérdida porque teníamos la oportunidad y no lo hicimos. Entonces, el Servicio de Impuestos Internos no, más bien, quita el valor de la pérdida que pudiste aplicar, pudiendo haberlo hecho, pero no lo hiciste. Entonces, después el resultado es aquí lo que se conoce como resultado fiscal y se le aplica la tasa corporativa del 30%, que es en este momento la tasa de impuesto que se calcula en México. Una vez que tenemos el impuesto sobre el ejercicio, eh, le disminuimos los pagos provisionales, tal vez impuestos retenidos por intereses, por inversiones, por instituciones bancarias, y determinamos un impuesto a pagar o un saldo a favor. En el caso de que se tenga un impuesto a pagar, pues bueno, se tendrá que pagar a más tardar el 31 de marzo de cada ejercicio, y el saldo a favor podrá ser solicitado en devolución, eh, con la labor adicional que ello conlleva, en el sentido de que la autoridad va a pedir información, va a querer acreditar el origen de ese saldo a favor, y una vez que tenga los elementos suficientes como para ella determinar que es procedente el saldo a favor, pues bueno, lo regresará al contribuyente. O el otro concepto que nosotros consideramos es la compensación. Es decir, utilizar este saldo a favor de un ejercicio para pagar los impuestos del mismo impuesto, es decir, de personas morales, para los años futuros, hasta por un periodo de 5 años. Entonces, ahí tenemos dos opciones para poder utilizar o tener este saldo a favor. Como se los comentaba, ya las declaraciones, todo se hace de manera electrónica, se hace en una plataforma del Servicio de Impuestos Internos, se presenta la información de los ingresos, de las deducciones, de los estados financieros, y se tiene que cumplir a más tardar el 31 de marzo del 2000 de cada año. Entonces, ahí ahí tenemos que tener ese tema cubierto en esa fecha. Si teniendo, si no llegáramos a cumplir en este periodo o en esta fecha, en el caso de que tengamos un impuesto por pagar, pues bueno, la autoridad cobra actualizaciones o recargos, básicamente intereses por la no presentación en tiempo y forma, y en el caso del saldo a favor, pues bueno, al no tener un impuesto por pagar, no, no, no se tiene que pagar interés alguno. Sin embargo, si existe un requerimiento formal o una solicitud por parte de la autoridad, pues bueno, podría existir lugar, perdón, a una multa por el cumplimiento extemporáneo fuera del plazo. Sin embargo, existe un concepto que se denomina cumplimiento extemporáneo, pero de forma espontánea. Es decir, que yo, contribuyente solito, presento la declaración sin que exista algún aviso por parte de la autoridad. Es decir, sé que estoy fuera del plazo, pero también sé que la autoridad no me ha hecho una solicitud o un reclamo, por lo que no existe una sanción por haberlo hecho de manera voluntaria sin que me haya requerido o me lo haya solicitado la autoridad. Entonces, no es lo más recomendable, no es lo que nosotros recomendamos, más bien tener las previsiones necesarias para que se cumpla en tiempo y forma. Pues bueno, aquí vamos a ver cómo se determinan los pagos provisionales, que tenemos que calcular un coeficiente de utilidad o un cociente en el cual nos va a servir de base para el pago de los
de los impuestos mensuales, hablando de impuestos sobre la renta mensual, eh, para el siguiente ejercicio. Entonces, el coeficiente de utilidad se obtiene con los ingresos acumulables desde el inicio y hasta el último día del mes por la utilidad y también, bueno, eso va a dar la utilidad fiscal y también a los pagos provisionales se le podrá disminuir las pérdidas fiscales que pudiéramos tener para que tenga simetría tanto el impuesto mensual como el impuesto anual. A esta utilidad fiscal se le aplicará el 30% y le podremos disminuir dos conceptos: los pagos provisionales de los meses anteriores en caso de existir y las retenciones de ISR por bancos que nos hayan efectuado en los meses anteriores. Esto va a ser el impuesto a pagar. ¿Cuándo se tiene que pagar? A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior. ¿Qué quiere decir? Que el 17 de febrero yo tendré que cumplir con mi pago provisional de enero. El 17 de marzo tendré que cumplir con mi pago provisional de febrero y así sucesivamente. También un par de temas importantes a considerar es que en los pagos provisionales, en el primer ejercicio, al no tener un coeficiente de utilidad o valores previos con los cuales determinar este valor o este concepto, pues no se tiene la obligación de presentar pagos provisionales, no se va a pagar, pero esto no significa que al final del ejercicio no tengamos que pagar un impuesto. El segundo ejercicio fiscal incluirá los meses de enero y febrero y marzo, que tiene que ver con la fecha de presentación de la declaración, que como vimos a más tardar el 31 de marzo, pues bueno, yo tendría que en abril, el 17 de abril, cumplir con mi declaración de impuestos, que tiene que incluir en única y exclusivamente el segundo ejercicio fiscal los meses de enero, febrero y marzo. Entonces, y ya posteriormente pues, se va a hacer la dinámica de manera mensual. Como se los comentaba, este coeficiente es el resultado de dividir la utilidad fiscal del ejercicio entre los ingresos acumulables del mismo ejercicio. Siempre que se tenga una utilidad. En caso de que se tenga una pérdida, pues no existe un coeficiente por el cual tengamos que pagar. Sin embargo, si estamos hablando de una compañía que ya tiene varios ejercicios, tendremos que voltear hacia atrás y observar los 5 últimos ejercicios para ver si en alguno de esos 5 ejercicios se obtiene un coeficiente o tuvo un coeficiente de utilidad. De ser positivo esto, pues bueno, tendremos que utilizar uno de esos 5 ejercicios, el más inmediato, ¿no? No el que nos convenga más, así lo establece la autoridad. Y las pérdidas fiscales, como lo comentamos, pues bueno, se determinan cuando las deducciones autorizadas son mayores a los ingresos acumulables y, y se puede generar aún más pérdida fiscal en el caso de que se haya generado o se haya pagado una PTU en ese ejercicio. Entonces, básicamente a los ingresos acumulables vamos a disminuir las deducciones autorizadas y la PTU pagada en el ejercicio para que podamos utilizar esta pérdida fiscal. Como se los comentaba, en caso de no haber utilizado una pérdida fiscal, pudiéndolo haber hecho, se pierde la oportunidad y tenemos 10 años para ocupar estas pérdidas fiscales. Entonces, el tema de la participación de los trabajadores en las utilidades de la compañía, pues bueno, es un concepto que en México ya tiene muchísimos años. Es normalmente el 10% del valor de las utilidades. Eh, Sin embargo, el año pasado hubo una reforma importante en esta materia porque puso un tope para el concepto de la PT. Es decir, hasta antes de esta reforma, un trabajador podía llegar a recibir 6 u 8 meses de sueldo, el equivalente a 6 u 8 meses de sueldo por concepto de PTU. Sin embargo, con la reforma que se dio en el 2021, la autoridad puso un tope de hasta 3 meses o la PTU, el promedio de la PTU de los últimos años, eh, el valor que resulte más alto para el trabajador, eso es lo que se le entregará. Entonces, de alguna manera ya existe una certeza para las compañías en el sentido de que pues, ya no pueden, un trabajador, aun y cuando la compañía pudiera tener utilidades muy importantes, pues la PTU se va
a limitar a estos dos conceptos, o los 3 meses de sueldo o el promedio de la PTU pagada en los últimos tres ejercicios. Tenemos que hacer un cálculo por cada uno de los trabajadores. Se tiene que hacer una comparación entre qué es lo que beneficia más al trabajador y se le entrega. ¿Qué va a pasar con esa diferencia de PTU que de manera general cuando le aplicamos el 10% a la utilidad es mayor a los 3 meses? Si resulta mayor, pues bueno, esa utilidad deja de ser utilidad y se convierte en utilidades no repartibles para los trabajadores. Se quedan como parte de las utilidades de la compañía que la compañía podrá distribuir dividendos a sus socios o a accionistas. Pero el tema de la PTU eh, queda limitado y queda ya pues concentrado en estos valores. ¿Cuándo se tiene que pagar la PTU? A más dentro de los primeros 60 días o dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deba de pagarse la declaración anual. Es decir, en el mes de mayo yo presento mi declaración de impuestos a más tardar el 31, pues bueno, en mayo yo tendré que pagar este concepto a mis trabajadores. Y pues bueno, otra de las obligaciones de los contribuyentes de manera general pues es llevar su contabilidad de forma electrónica en un software que cumpla con los requisitos, expedir un CFDI o una factura por las operaciones que realizan, formular estados financieros, estado de posición financiera, estado de resultados por las operaciones de un ejercicio, levantar un inventario físico de sus existencias, presentar, como ya lo vimos, su declaración anual de impuesto y sus pagos provisionales. Envío de lo que conocemos en México como la balanza, como la contabilidad electrónica, que es la balanza de comprobación y el catálogo de cuentas al servicio de impuestos internos. Y, pues bueno, declaraciones informativas que haya lugar por préstamos, por operaciones con partes relacionadas, con estudio de precios de transferencia, de contraprestaciones en efectivo, de declaración por aumentos para aportaciones para futuros aumentos de capital. Entonces, pues bueno, son algunas de las obligaciones de los contribuyentes. Pues bueno, ya abarcamos básicamente los puntos de, de- de la charla. Eh, eh, Reiterándonos siempre a sus órdenes. Yo quedo atento en caso de que puedan llegar a tener alguna duda, alguna pregunta a los que nos acompañaron el día de hoy. Pues les agradecerles su atención, su tiempo, esperando definitivamente que esto sea útil para sus proyectos, para sus empresas o para su día con día. Yo me reitero a sus órdenes. En caso de tener alguna pregunta, algún comentario, pues nos vamos a dar un par de minutos para, para que nos los hagan llegar. También aquí dejamos nuestros correos de contacto en caso de que lleguen a tener alguna pregunta, alguna duda en particular, con mucho gusto por vía mail podemos tener contacto y apoyarlos en sus consultas. Ok, bueno, aquí ya recibimos un comentario. De nada, al contrario, es un gusto estar aquí con ustedes. Y pues bueno, les deseo de nada a los que nos escucharon, agradecer su atención nuevamente
eh, les aprecio que nos acompañen y pues, tendremos otras charlas en lo futuro, tal vez de otros conceptos, otros tópicos, y pues, con mucho gusto nos veremos en la siguiente charla. Que tengan todos un muy buen día. Hasta luego. Chao.